¿Alguna vez has oído hablar de los Nefilim? Seres gigantescos y misteriosos, envueltos en un aura de poder oscuro, que habrían caminado entre los hombres en una época en la que la tierra estaba dominada por la corrupción y la violencia. Esta no es simplemente otra leyenda antigua, es uno de los pasajes más intrigantes e impactantes de la historia bíblica, descrito en Génesis 6. ¿Qué pasaría si te dijera que estos gigantes no eran simplemente criaturas enormes, sino el símbolo viviente de la rebelión contra Dios? Una rebelión que casi llevó al mundo al colapso. Imagínese vivir en una época en la que el mal era tan grande, tan profundo, que el propio Creador decidió presionar el botón de reinicio de la humanidad. Un mundo donde las fronteras entre lo sagrado y lo profano fueron brutalmente rotas, donde los ángeles caídos, conocidos como los hijos de Dios, se habrían involucrado con las hijas de los hombres, generando una raza híbrida y poderosa. Nefilim no eran solo gigantes, eran el reflejo de un caos espiritual sin precedentes. Este vídeo te llevará a un viaje profundo y revelador, explorando no solo quiénes eran los Nefilim, sino también por qué marcaron un punto de ruptura entre la creación y la destrucción. Profundizaremos en teorías bíblicas, tradiciones antiguas, descubrimientos de la arqueología bíblica y textos como el libro de Enoc. Y sí, hablemos de Goliat, los anacitas y otros gigantes posteriores al diluvio que parecen hacerse eco de la inquietante presencia de estos seres. Pero no esperes solo hechos y curiosidades. Esta historia contiene poderosas lecciones sobre la desobediencia, el juicio divino, la redención y la eterna lucha entre la luz y las tinieblas. Descubrirá cómo los Nefilim todavía influyen en los debates espirituales y morales de hoy, sirviendo como metáforas vivas de los desafíos que enfrentamos en el alma y en la sociedad. ¿Estás listo para enfrentar esta verdad olvidada? Porque después de esto, nunca volverás a ver el mundo con los mismos ojos. En un pasado lejano, tan antiguo como misterioso, surgieron figuras que aún hoy despiertan fascinación y miedo. Los Nefilim, los gigantes de la Biblia, mencionados en Génesis 6, vivieron en una época en la que la tierra estaba hundida en la corrupción y la violencia. No solo eran grandes en estatura, sino también en influencia, moldeando la moralidad de toda una generación. La Biblia los describe como valientes de la antigüedad y hombres de renombre, indicando que su impacto traspasó los límites de lo físico. Donde quiera que caminaban, dejaban huellas de miedo, dominación y decadencia. El origen de los Nefilim suscita discusiones hasta el día de hoy. Fueron el resultado de la unión entre los hijos de Dios, ángeles caídos, y las hijas de los hombres, o representarían el cruce simbólico entre dos linajes humanos opuestos, el linaje piadoso de Set y el linaje rebelde de Caín. Cualquiera que sea la explicación, una cosa es segura: su presencia acentuó la desobediencia humana y abrió espacio para una ola de influencia espiritual distorsionada. Los Nefilim no eran solo cuerpos enormes, eran símbolos vivos de una generación que rompió fronteras sagradas y se sumergió en el caos. Ahora imagina lo que es crecer en una sociedad dominada por estos gigantes, donde la fuerza anula la verdad y el miedo silencia la esperanza. Los informes nos muestran que estos seres ejercían poder sobre las personas, promoviendo la corrupción de las leyes, la violencia generalizada y el borrado de la moral. La tierra estaba contaminada, no solo física, sino espiritualmente. La rebelión se había convertido en la norma, y en medio de todo esto, la influencia de los Nefilim era como gasolina arrojada al fuego de la decadencia humana. Pero ¿por qué esto importa hoy? Porque la historia se repite, tal vez no con gigantes de carne y hueso, sino con ideas, sistemas y comportamientos que continúan desafiando la soberanía de Dios. Los Nefilim eran más que personajes bíblicos,
Eran un reflejo de la humanidad cuando se desvía de su propósito. Comprender su presencia en la narrativa es ver la advertencia escondida entre líneas de las Escrituras. Y eso es solo el comienzo, porque lo que simbolizaban era mucho mayor que su estatura. Los Nefilim no eran simplemente gigantes que vagaban por la tierra. Eran el reflejo vivo de la rebelión que se estaba extendiendo entre los hombres. Su origen está directamente ligado a un acto de transgresión, la unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta mezcla, cargada de significado espiritual, no solo violó las órdenes divinas, sino que generó un linaje corrupto, lleno de violencia y alejado de la voluntad de Dios. La existencia de los Nefilim fue el grito de una humanidad que había roto vínculos con lo sagrado y se había rendido a su propia vanidad. No aparecieron de la nada, fueron frutos de la desobediencia. Cuando miramos de cerca Génesis 6, nos damos cuenta de que los Nefilim aparecen como la culminación de una espiral de decadencia. La tierra, que había sido creada con perfección, ahora estaba contaminada por relaciones impuras y la influencia directa de los ángeles caídos. Esta unión no fue solo física, trajo una transferencia de conocimientos y prácticas ocultas que acentuaron aún más la corrupción. No en vano Dios mismo afirma que toda carne había corrompido su camino en la tierra. El pecado ya no era un desliz, era el sistema dominante. Los Nefilim se convirtieron entonces en el símbolo supremo de un mundo que optó por rechazar la soberanía de Dios. Donde quiera que surgieron, la violencia aumentó, la moralidad se derrumbó y la justicia se pervirtió. Eran más que seres físicos, eran manifestaciones vivientes de una guerra espiritual que todavía resuena hoy. La rebelión que representaban no solo estaba en sus padres, los ángeles caídos, sino en cada hombre que decidió ignorar los caminos del Señor. Simbolizaban lo que sucede cuando se cambia la verdad por mentiras seductoras. Y aquí está el adelanto. Seguimos de alguna manera alimentando a los Nefilim en nuestras vidas. Quizás no con músculos y huesos, sino con actitudes, adicciones e ideas que se rebelan contra Dios. El peligro de la corrupción espiritual es que a menudo se disfraza de libertad. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos rodeados de gigantes internos. Pero esta reflexión nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo abordó la Biblia esta rebelión? La respuesta está más adelante y viene con la fuerza del juicio. En el corazón de la narrativa sobre los Nefilim está Génesis 6, un capítulo breve, pero lleno de misterio, tensión y profundas revelaciones. El texto no se limita a describir gigantes que deambulan por la tierra, pinta un escenario de completa degradación moral, donde la presencia de los Nefilim surge como consecuencia directa de la rebelión espiritual. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice el texto. Parece una simple observación, pero conlleva el peso de una ruptura con el orden establecido. Este versículo marca el comienzo de un ciclo de corrupción que contaminó toda la creación. Poco después se nos presenta una de las declaraciones más enigmáticas de la Biblia. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después. La palabra gigantes, traducida del hebreo Nefilim, proviene de la raíz que significa caer o los que cayeron, lo que refuerza la idea de un origen vinculado a los ángeles caídos. Pero el texto también los llama valientes de la antigüedad, varones de renombre. Esto indica que no eran solo seres físicamente poderosos, eran admirados, influyentes e incluso reverenciados por muchos, y eso hace que todo sea aún más peligroso. La fascinación por estos gigantes muestra cómo la humanidad ya estaba seducida por la fuerza, el dominio y el éxito aparente, ignorando totalmente los principios de moralidad y santidad. Génesis 6 muestra que la corrupción no era solo externa, era interna, cultural y estructural.
Y Dios, al ver que la maldad del hombre se ha multiplicado sobre la tierra, decide que es hora de intervenir. Pero antes del juicio hay un reconocimiento. Los Nefilim son parte de la causa de esta degradación generalizada. Son el colmo de la desviación humana, el resultado visible de un pacto impuro. Por lo tanto, Génesis 6 no se puede leer apresuradamente. Es una clave para comprender qué sucede cuando lo sagrado se trata como algo común. Cuando el hombre juega con la influencia espiritual, paga un precio. Y aquí surge una pregunta que ha preocupado a los eruditos durante siglos. ¿Realmente desaparecieron los Nefilim con el diluvio? ¿O hay más en esta historia de lo que el texto revela a primera vista? El misterio continúa. Cuando se habla de Nefilim, uno de los mayores puntos de debate gira en torno a su origen. Y aquí surgen dos interpretaciones principales, cada una con profundas implicaciones teológicas y espirituales. El primero, y el más antiguo, sostiene que los hijos de Dios eran ángeles caídos que tomaron a mujeres humanas como esposas, generando un linaje híbrido. Esta opinión se ve reforzada por textos como el libro de Enoc, que describe con gran detalle esta unión prohibida. Desde esta perspectiva, los Nefilim serían el resultado directo de una interferencia espiritual maligna en el mundo físico. La segunda interpretación ve a los hijos de Dios como descendientes del linaje de Set, que debería representar la fidelidad a Dios, y a las hijas de los hombres como descendientes de Caín, símbolo de rebelión. La unión de estos dos linajes habría diluido los valores espirituales, dando como resultado una sociedad corrupta y vulnerable a la influencia del mal. Aquí, los Nefilim serían seres humanos comunes y corrientes, pero con mayor fuerza, dominio o influencia, vistos como gigantes en un sentido moral, social y tal vez incluso físico. Esta visión prioriza el simbolismo, pero no excluye la gravedad de la decadencia que siguió. Ambas interpretaciones, aunque diferentes, apuntan al mismo punto. Hubo transgresión, una desobediencia directa a los límites establecidos por Dios, ya sea por ángeles caídos o por hombres que abandonaron los principios del santo linaje. El resultado fue el mismo: corrupción, violencia y un colapso de la moralidad. La presencia de los Nefilim se convierte entonces en un hito de lo que sucede cuando lo sagrado se mezcla con lo profano, cuando la influencia espiritual maligna encuentra una brecha, distorsiona, domina y destruye, y la humanidad, una vez más, paga el precio. Pero ¿por qué esto importa tanto hoy? Porque independientemente del origen literal de los Nefilim, el mensaje espiritual sigue siendo poderoso. ¿Cuántas veces permitimos que la mezcla de valores comprometa nuestra identidad? ¿Pueden las alianzas equivocadas debilitar nuestra misión? Se da la alerta. Los Nefilim nacieron de una elección equivocada y quizás todos los días nos enfrentemos a decisiones similares. ¿Qué sigue? Un Dios que observa y decide actuar. Cuando la presencia de los Nefilim alcanza su punto máximo, algo cambia drásticamente en la narrativa bíblica. La corrupción ha alcanzado tal profundidad que Dios declara: el fin de toda carne ha llegado delante de mí. El diluvio no fue un castigo impulsivo, sino una respuesta al estado terminal de la humanidad. Los Nefilim, con su influencia destructiva, fueron una de las principales evidencias de que el mundo se había desviado completamente del plan original. Dios, en su justicia, decide limpiar la tierra no por crueldad, sino por amor a aquello que aún podía ser redimido. Es interesante observar cómo la decisión divina va precedida de un tiempo de paciencia. En Génesis 6:3, Dios dice: Mi espíritu no actuará sobre el hombre para siempre, sus días serán 120 años. Esto muestra que hubo un período de advertencia, una ventana de oportunidad para el arrepentimiento, pero los corazones se endurecieron. La violencia se estaba extendiendo, la moralidad estaba en ruinas y la presencia de los Nefilim
no hizo más que acelerar este proceso. No escaparon al juicio divino. A pesar de lo poderosos que eran, fueron arrastrados por las aguas del diluvio. Aquí vemos una verdad poderosa: nadie está por encima de la justicia de Dios. No los gigantes, ni siquiera hombres de renombre. La soberanía divina no puede cuestionarse sin consecuencias. Los Nefilim son un recordatorio de que toda rebelión, por imponente que parezca, tiene fecha de caducidad. El diluvio fue más que destrucción, fue purificación, una especie de reinicio forzado, un reseteo en la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo, era una declaración clara: Dios no tolera la mezcla de lo sagrado con lo malvado. Y aquí es donde la historia empieza a apuntar a algo más grande. Noé, cuando es elegido, representa la esperanza en medio del caos. Mientras que los Nefilim simbolizan la caída, Noé encarna la fidelidad. Pero el contraste entre ambos deja una pregunta en el aire: ¿el agua había eliminado completamente el mal o simplemente silenciado por un tiempo? ¿Qué sucede cuando el hombre, incluso después del juicio, vuelve a alejarse de Dios? Esa respuesta está más adelante e implica un nuevo comienzo con viejos desafíos. En medio de la oscuridad de Génesis 6, una luz tenue comienza a brillar. Y esta luz tiene un nombre: Noé. Mientras el mundo se hundía en la corrupción, este hombre halló gracia ante los ojos del Señor. Es como si Dios, incluso ante tal decadencia, todavía buscara la redención. Y encontró, en Noa y su familia, un hilo de esperanza para empezar de nuevo. El diluvio no fue solo un juicio, también fue una oportunidad divina para restablecer la historia, manteniendo vivo el linaje de la obediencia y preparando el camino para el plan de salvación. Noé no fue perfecto, pero fue justo en su generación. Y eso ya lo hacía diferente en un mundo donde gobernaban los Nefilim y la violencia era la regla. El arca, construida con obediencia y fe, se convierte en símbolo de protección, pero también de separación entre lo profano y lo sagrado. Cuando los gigantes cayeron bajo las aguas, se le dio una nueva oportunidad a la humanidad. Y es fascinante pensar que, incluso después de tal rebelión, Dios todavía decidió preservar la vida. Esto revela no solo su juicio, sino también su gracia. La historia de Noé nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios busca corazones fieles. El linaje de Set, del que descendía Noé, estuvo marcado por la devoción. En contraste con el linaje de Caín, que generó destrucción y muerte, la continuidad de la historia a través de la familia de Noé refuerza el compromiso divino con la redención. Aquí no solo tenemos un nuevo comienzo, tenemos un recordatorio de que la salvación está disponible incluso cuando el mundo entero parece haberse desmoronado. El diluvio no fue el final, fue un nuevo comienzo con un propósito. Pero no todo volvió a ser ideal. El corazón humano todavía llevaba semillas de rebelión y los desafíos que una vez habían destruido el mundo antiguo estaban listos para resurgir. La influencia espiritual corruptora, el deseo de poder, la tentación de ignorar la soberanía de Dios, nada de esto desapareció con las aguas. Noé plantó esperanza, pero el suelo aún contenía grietas. Y es entonces cuando surge la pregunta que resuena hasta el día de hoy: ¿los gigantes quedaron atrás? ¿O todavía caminan, en otras formas, entre nosotros? Si los Nefilim fueron destruidos en el diluvio, ¿cómo podemos explicar la presencia de otros gigantes mencionados en las Escrituras mucho más tarde? La pregunta inquieta a los estudiosos y provoca acalorados debates hasta el día de hoy. En Números 13, los espías enviados por Moisés informan que vieron a los anaceos. Vimos allí gigantes, y éramos como saltamontes ante nuestros propios ojos. En 1 Samuel 17 encontramos a Goliat, el filisteo de casi 3 metros de altura que desafía al ejército de Israel. La Biblia parece sugerir que los gigantes no se extinguieron por completo, o al menos que su memoria permaneció viva.
Hay algunas posibilidades para entender esto. Una teoría sostiene que algunos de los genes de los Nefilim de alguna manera sobrevivieron al diluvio, tal vez a través de las esposas de los hijos de Noé. Otra teoría apunta a una nueva manifestación de corrupción espiritual posterior al diluvio, que nuevamente involucra influencia demoníaca. Cualquiera sea el caso, el surgimiento de los Anakim, Refaim y Emim refuerza que la presencia de gigantes no se limitó al pasado distante. Reaparecen como sombras de una era que parecía enterrada, pero que aún atormentaba al pueblo de Dios. Goliat es el ejemplo más famoso de este linaje. No solo era grande, llevaba la arrogancia de los antiguos Nefilim. Al desafiar a Israel, desafió a Dios mismo, repitiendo el patrón de rebelión y orgullo espiritual. Pero es precisamente en esta historia donde vemos la inversión del guión. Un joven pastor, David, derrota al gigante no con la fuerza bruta, sino con la fe. Es como si Dios dijera: no importa cuán grande sea el enemigo, si mi espíritu está contigo. La caída de Goliat no fue solo física, fue simbólica y puso fin a un ciclo de dominio. Por lo tanto, estos gigantes posteriores al diluvio pueden representar herederos tanto literales como simbólicos de los Nefilim. Resurgen como pruebas de fe, barreras morales y desafíos espirituales para el pueblo de Dios. Y quizás, más que buscar respuestas genéticas o arqueológicas, la gran pregunta sea: ¿qué quieren hacernos olvidar los gigantes de hoy? Esa victoria no se consigue por la fuerza, sino por la sumisión a la voluntad divina. Y si eso es cierto, entonces la próxima lección no será sobre el tamaño, sino sobre el discernimiento espiritual. La historia de los Nefilim va mucho más allá de la fascinación por los gigantes. Nos enfrenta a preguntas profundas sobre la influencia espiritual, la moralidad y la naturaleza humana. Cuando miramos a estos seres como símbolos, nos damos cuenta de que representan lo que sucede cuando lo sagrado se mezcla con lo profano, cuando los valores se intercambian por deseos. La rebelión que generó a los Nefilim continúa viviendo en actitudes que desafían la soberanía de Dios. Nos recuerdan que no toda fuerza es buena y que no todo renombre proviene de la virtud. Alguna grandeza esconde la ruina. La Biblia no trae estas historias solo por entretenimiento o curiosidad. Son alertas. El surgimiento de los Nefilim es un espejo para el alma humana. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando ignoramos los límites establecidos por Dios? Esta unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres no se trata solo de seres míticos, se trata de nuestra tendencia a cruzar fronteras peligrosas en nombre de la libertad, el placer o la autoafirmación. El resultado: corrupción, confusión e, inevitablemente, caer. Noé, en este escenario, aparece como contrapunto. Mientras el mundo entero cedió a la influencia espiritual corruptora, él eligió caminar con Dios. Esto demuestra que incluso en medio del caos es posible mantener la lealtad. La obediencia de Noé se convirtió en su escudo, y esta es una de las grandes lecciones espirituales de la historia. No importa cuán intensa sea la oscuridad que nos rodea, siempre habrá lugar para la luz si decidimos caminar en ella. Pero para ello se necesita discernimiento y coraje para nadar contra la corriente. Entonces la pregunta es: ¿qué Nefilim estamos permitiendo entrar en nuestras vidas? El orgullo, la envidia, el miedo, la ambición excesiva. Estos también son gigantes. Crecen cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando le damos espacio a lo que sabemos que Dios desaprueba. La historia de los Nefilim nos invita a estar vigilantes, a reconocer nuestras debilidades y a depender de la gracia divina para superar lo que nos corrompe por dentro. Pero, ¿y si estos gigantes no son solo personales y si son colectivos? La respuesta está más cerca de lo que imaginamos. Hoy en día es posible que no veas a Nefilim caminando por las calles de 3 metros de altura con espadas de fuego.
Pero eso no significa que los gigantes hayan desaparecido. Al contrario, evolucionaron. Obtuvieron nuevas formas, nuevas voces y continúan desafiando la fe, la moral y la conciencia de la gente. El orgullo, las adicciones, el relativismo moral, la codicia, el miedo y la confusión espiritual son algunos de los gigantes modernos que se levantan para intentar dominar las mentes y los corazones. Y como en el pasado, prosperan donde se deja de lado la verdad. No es necesario que parezca que nos controlan, solo necesitan que se les alimente. Estos gigantes contemporáneos llevan el mismo ADN espiritual que los antiguos Nefilim. Surgen cuando hay mezcla, cuando lo sagrado se trata con desprecio y lo profano se convierte en la norma. El entretenimiento que promueve valores distorsionados, una cultura que exalta la rebelión y un sistema que premia la deshonestidad son ambientes fértiles para que estos gigantes crezcan. Muchos viven rodeados de ellos sin siquiera darse cuenta. Y cuando despiertan, ya están paralizados, no por una espada, sino por la indiferencia, el conformismo o la ilusión de control. La buena noticia es que la estrategia para afrontarlos sigue siendo la misma: fe, obediencia y discernimiento espiritual. Así como David derrotó a Goliat con una simple onda y una confianza total en Dios, tú también puedes derrotar a los gigantes internos y externos que se interponen en tu camino. Pero ojo, no basta con conocer la historia, hay que aplicarla. La Biblia no es un libro antiguo, es un mapa de batalla. E ignorar esto es como ir a la guerra sin armadura. El peligro no está solo en el exterior, está en el interior, disfrazado de normalidad. ¿Qué pasa si estos gigantes modernos ya están profundamente arraigados en la sociedad? La respuesta no se encontrará en debates intelectuales, sino en corazones dispuestos a buscar la verdad. Quizás la mayor batalla de hoy no sea contra sangre y carne, sino contra las ideas. Contra filosofías que desafían la soberanía de Dios y se burlan de la redención. La lucha continúa y tú debes decidir: ¿te inclinarás ante los gigantes o te levantarás como David? Porque, en última instancia, el siguiente paso revela de quién es realmente el trono. Incluso en medio del caos, descrito en Génesis 6, hay un hilo que nunca se rompe: la soberanía de Dios. No perdió el control cuando surgieron los Nefilim, ni cuando la violencia se extendió como la plaga. Dios no fue tomado por sorpresa por la corrupción o la influencia de los ángeles caídos. Cada movimiento, cada decisión, cada acto de juicio, como el diluvio, fue parte de un plan mayor. Un plan que une justicia y misericordia. Porque sí, Dios juzga, pero también salva. Y es precisamente en este equilibrio donde se revela su gracia. La historia de los Nefilim podría haber terminado con un final duro, la destrucción, pero termina con una pizca de esperanza. Dios preserva a Noé, un hombre común y corriente, para demostrar que su voluntad todavía se cumple, incluso cuando todo parece perdido. El arca era más que un barco, era un símbolo de gracia en medio del juicio. Un recordatorio de que Dios continúa ofreciendo salvación incluso cuando el mundo desciende a la desobediencia. La gracia no es la ausencia de juicio, es una oportunidad antes de la caída. Y Noé aprovechó esta oportunidad con fe. El contraste entre los Nefilim y Noé es un reflejo de las decisiones humanas frente a la soberanía divina. Algunos desafiaron, otros confiaron, algunas destruidas, otras construidas. Y este mismo escenario se repite todos los días. Personas tratando de vivir según sus propios estándares, mientras Dios sigue llamando a quienes reconocen su dependencia de Él. La rebelión sigue siendo una opción, pero también lo es la redención. La Biblia es clara: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Goliat puede incluso gritar, pero es David quien gana, porque Dios es quien da la victoria.
Lo más sorprendente es darse cuenta de que incluso con toda la corrupción, Dios no abandonó a la humanidad. No solo empezó de nuevo con Noé, sino que mantuvo vivo el linaje que conduciría al Mesías. Un plan que pasa de generación en generación y termina en Jesús, máxima expresión de la gracia. Esto nos muestra que incluso cuando se levantan gigantes, incluso cuando todo parece perdido, Dios mantiene el control. Y eso lo cambia todo, porque si Él es soberano, entonces hay esperanza. La única pregunta que queda es, ¿de qué lado de la historia estarás? Quizás nunca te hayas topado con un gigante en persona, pero ciertamente has enfrentado desafíos que parecían más grandes que tú. Situaciones que pusieron a prueba tu fe, sacudieron tu identidad y trataron de silenciar tu esperanza. La historia de los Nefilim no es solo una curiosidad bíblica. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos, ¿qué he estado alimentando dentro de mí? ¿Coraje o miedo? ¿Fe o rebelión? ¿Santidad o concesiones disfrazadas de libertad? ¿Qué pasa si los verdaderos gigantes no están ahí fuera, sino dentro de nuestros corazones? ¿Qué pasa si la batalla más importante de tu vida no es contra las personas o las circunstancias, sino contra todo lo que intenta alejarte de Dios? Esta historia revela que, incluso en tiempos de oscuridad, siempre hay un llamado a la redención. La obediencia de Noé, la valentía de David y la paciencia de Dios son señales de que Él todavía busca corazones dispuestos. La pregunta es, ¿está el tuyo entre ellos? No dejes que este mensaje sea un vídeo más. Conviértalo en un punto de inflexión. Reflexiona sobre qué áreas de tu vida necesitan ser purificadas, qué voces necesitas silenciar, qué gigantes necesitas derrotar. Y recuerda, no estás solo en esta batalla. Dios sigue siendo soberano, y cuando eliges alinearte con Él, incluso los gigantes más grandes caen al suelo. Si este contenido te conmovió, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite escuchar esta verdad. Hay mucho más por venir. Historias olvidadas, verdades ocultas y revelaciones reveladoras. Este viaje apenas comienza y tú eres parte de él.